Fósforus, Tomás Pablo Pasquero. Una vieja experiencia sugiere lo que, generalizando, explica en parte el juego de la vida y el papel que en él desempeña Fósforus. Si a una ameba se le quita el núcleo, esta célula se comporta como si estuviera privada de nutrición, aunque esté en un medio muy nutritivo. Es incapaz de asimilar, desarrollarse y reproducirse. Responde pasivamente a los estímulos y poco a poco vemos que elimina sus productos de desintegración hasta que lentamente se dispersa en el medio. Todas las funciones pasivas de la vida, todo lo que hay de mecánico en la irritabilidad, se ha conservado hasta la llegada lenta de la muerte, pero lo que significa función activa, asimilación, crecimiento y reproducción, es decir, la parte activa de la célula, se lo ha llevado consigo el núcleo. Reflexionando, esta simple experiencia muestra que la nutrición es la expresión de una especie de medio estático entre dos órdenes de fuerzas contrarias, las unas nucleares, centrífugas, en donde el fósforo es el catalizador esencial y que propenden al crecimiento, al desarrollo de las formas, es el estímulo indispensable al proceso nutritivo. Las otras, protoplasmáticas, centrípetas, cuyo catalizador es el calcio, se ha dicho que el protoplasma es un albuminato de calcio, que tiende a conservar la forma primitiva, fuerza conservadora que efectúa la imbibición de los coloides y cuyo genio es la simplificación y uniformidad celular. Todo tejido viviente lleva en germen, en potencia, dentro de sí, la causa de la muerte. Los mismos fermentos que disocian y desdoblan los albuminoides extraños para aprovechar la energía de estos cambios descomponen también las sustancias proteicas constituyentes del organismo, autólisis. Y esta acción está frenada por otros fermentos inhibidores manejados en última escala por las hormonas y el simpático, que están constantemente en danza en esta lucha incesante entre la vida y la muerte. Un equilibrio perfecto entre estas dos fuerzas equivaldría a la salud ideal, pero como no puede existir por causa de las influencias patológicas que Hahnemann remontaba a los orígenes de la especie, se ha creado otra fuerza que mide precisamente este desequilibrio, la fuerza de excreción, que tiene como catalizador al azufre, y es la encargada de excretar los productos de desecho y neutralizar las toxinas que son llevadas luego a los emuntorios. Fósforo, calcio y azufre conforman la tríada química de la célula, y por ende del organismo, alrededor de la cual gira toda nuestra materia médica. Ellos constituyen la base de los tres temperamentos esenciales, oxigenoide, hidrogenoide y carbonitrogenoide. El fósforo preside las oxidaciones, es el fuego interior colocado en el centro de la célula, núcleo, como en su puesto de comando, como la chispa de la vida. El calcio es el material básico de construcción del protoplasma, preside la hidratación o imbibición coloidal. El azufre es el fuego exterior que no busca más que salir, en forma de erupciones, con dolores ardientes y quemantes, obedeciendo siempre a la fuerza centrífuga que le da su carácter explosivo y volcánico. Estos tres minerales son el esqueleto químico de la materia orgánica viviente y presiden más o menos el metabolismo de los otros cuerpos químicos. ¿De qué naturaleza es esta acción o influencia? La catálisis es la acción ejercida por agentes infinitesimales que actúan por su sola presencia en los procesos químicos sin intervenir en la composición de los cuerpos desdoblados. Hoy se sabe que esta fuerza es de naturaleza radioactiva. Es la energía atómica liberada por estos iones y que activan los fermentos. Nadie niega la acción de lo infinitamente pequeño que la ciencia ya no discute. ¿Cómo negar entonces esa acción solo porque se trata de homeopatía si cualquier laboratorio reproduce el caso del Aspergillus niger, que muere en su medio de cultivo por la sola presencia de sales de plata que el más minucioso examen no es capaz de descubrir? La débil radioactividad que desprende del potasio es indispensable para el funcionamiento de la fibra muscular, y el profesor Housay nos ha enseñado muchas veces cómo se detienen los latidos de un corazón de rana entretenido por la circulación artificial cuando se suprime este elemento. Y es tanta la importancia de los minerales en la constitución orgánica que no solo presiden el proceso nutritivo, sino que determinan la especificidad celular y la forma histológica de la célula. Y la alopatía, cuando se introduce en el campo de la ciencia pura que no entiende de alopatía ni de homeopatía porque la verdad es única, afirma lo mismo desde Augusto Lumière, que dice: el estado coloidal condiciona la vida,
La destrucción de dicho estado, es decir, la floculación, determina la muerte. Hasta Besançon, que en su libro de patología afirma: la acción patógena del microbio dimana de su proteína y no de su virulencia per se. La enfermedad infecciosa no debe ser una entidad abstracta, sino una modalidad de reacción. Permítaseme alguna digresión acerca de las infecciones. Los microbios o toxinas venidos del mundo exterior son fuerzas o energías extrañas que lesionan al organismo y perturban el funcionamiento celular en cualquiera de sus fases, ya sea modificando la oxidación nutritiva o la inhibición coloidal o la excreción, es decir, interviniendo en el ciclo bioquímico de cualquiera de los iones que presiden cada una de las funciones. No es especificidad de acción de una causa lesiva, sino especificidad de reacción de un organismo condicionada por un largo proceso biológico que expresa su conclusión con las palabras herencia, constitución, temperamento, pero cuya explicación primera se pierde con los orígenes de la vida. El organismo se defiende del parásito o toxina que tiende a inhibir el dinamismo vital, acelerando primero las eliminaciones por los emuntorios normales, hígado, piel y otros, con el agregado de procesos de eliminación suplementarios, catarros, erupciones, congestiones, y después establece lentamente una especie de equilibrio y se adapta, pero a costa de efectuar poco a poco una alteración nutritiva más profunda, ya sea de orden esencialmente hidrogenoide u oxigenoide. Calcárea y fósforus son los medicamentos representativos de los llamados a corregir estos trastornos de fondo. Sulfur, en última instancia, como jefe de fila de la familia carbonitrogenoide, Lycopodium y Sepia, entre otros, expulsará al exterior los desechos. Calcárea, Lycopodium y sulfur constituyen una de las tríadas terapéuticas para las enfermedades crónicas. ¿No está abonando en favor de este concepto de que la enfermedad es una alteración bioquímica celular el hecho aceptado por la homeopatía moderna de que la SORA es provocada por el virus tuberculoso adquirido o hereditario, sobre todo bajo las formas filtrantes? El bacilo o la toxina ya no existen en el organismo, pero el ciclo nutritivo normal está modificado y da lugar a múltiples manifestaciones diversas de la SORA. Esto demuestra una vez más la inmutabilidad y consistencia científica del principio de similitud, cuya terapéutica tiende a normalizar el ciclo de los principales catalizadores por las mismas sustancias convenientemente dinamizadas. La idea de Schussler, pero incompleta. Química del fósforo. Analicemos la propiedad del fósforo en la naturaleza para explicarnos la acción químico-biológica. El fósforo es luminoso, brilla en la oscuridad, tiene avidez por la luz y por el oxígeno. Estas son sus dos grandes y esenciales características. El fósforo se quema captando el oxígeno del aire y absorbiendo la energía solar. El mismo fenómeno que se observa en la mesa de un laboratorio con un trozo de fósforo blanco se produce en el organismo por la acción de este cuerpo. Ninguna combustión interna puede existir sin él. La vida no es más que una combustión lenta. En condiciones normales la anima y vivifica, constituyendo el primer agente del catabolismo. En condiciones anormales lo envuelve, por decirlo así, en una llama de paja, que acaba con él rápidamente. Es insoluble en agua y alcohol y soluble en grasas, glicerina, éter y cloroformo. Esta última propiedad sirve para explicarnos la razón de la analogía entre las intoxicaciones clorofórmica y fosforada que producen la ictericia grave. Por otra parte, en homeopatía, fósforus es el antídoto de las intoxicaciones por éter o cloroformo después de las anestesias. Se funde a la baja temperatura de 44 grados y esta cualidad le hace cumplir con un papel importante en los procesos febriles. De ahí la indicación de nunca dar fósforus a los tuberculosos con fiebre éctica. Esta es la contraindicación formal de fósforus. Por tratarse entonces del comburente por excelencia del organismo, estará en el núcleo de cada célula, protoplasma y humores, en forma de grasas fosforadas, nucleoproteicos, nucleoproteídos, lecitinas, fosfatos y otros. Predominará en los tejidos de vida más activa, en los huesos, por su actividad en el crecimiento y en la restauración sanguínea de la médula ósea, en el hígado, que presenta sintetizada toda la nutrición y en donde priman considerablemente las oxidaciones, en el aparato genital por su función procreativa y finalmente en el sistema nervioso, cuyas neuronas son vesículas llenas de lipoide, exquisitamente inestables y ricas en energía potencial, proyectadas por el cilindroeje en la dirección de los menores cambios y modificaciones. Toxicología.
Boyd ha descrito tres grandes síndromes: el digestivo, el nervioso y el hemorrágico. Si la intoxicación continúa, aparece un proceso inflamatorio, enteritis aguda, vómitos, diarrea, dolores ardientes. La mucosa digestiva hiperemiada se altera y da lugar a hemorragias o pequeñas efracciones de sangre. Si la intoxicación avanza, se lleva a cabo un proceso inflamatorio con espesamiento de la mucosa por la proliferación del tejido conjuntivo. El hígado es la glándula que responde más rápidamente al ataque brusco del fósforo. Primero se produce una hipertrofia hepática. Las células aumentan en número y tamaño, pero el organismo se defiende contra el tóxico aportando las grasas de diversas partes que se combinan con él y neutralizan sus efectos nocivos. Acumuladas en gran cantidad, estas grasas obstruyen los canalículos biliares y se produce la ictericia. Las mismas células, incapaces de resistir mucho tiempo a la violenta excitación del fósforo, degeneran y se atrofian. Hay atrofia hepática aunque el órgano esté grande por acumulación de grasa. Es importante anotar que el glicógeno de la célula desaparece y aparece acidosis. Este es el cuadro de la atrofia amarilla aguda del hígado, que sea cual fuere su etiología, es el síndrome perfecto de la intoxicación aguda por el fósforo. Cuando el tóxico actúa en pequeñas dosis durante un largo tiempo, se obtiene un resultado diferente. Hay hiperplasia celular intensa y proliferación del tejido conjuntivo, elementos nuevos que se acumulan alrededor de los canalículos biliares y vasos de la vena porta y la arteria hepática. El hígado es grande y duro, las células sufren degeneración grasosa y el tejido conjuntivo se acumula y ahoga los acinos glandulares, los conductos biliares y los vasos. Es el proceso evolutivo de una hepatitis hipertrófica, con degeneración consecutiva que lleva a la cirrosis y determina ictericia y ascitis. En resumen, hipertrofia, degeneración grasosa y proliferación fibrosa, que por el carácter retráctil del tejido conjuntivo achica el hígado, cuadro final de la cirrosis de la ENEC, cuyo factor causal de primer orden es la intoxicación alcohólica. La diferenciación que hace la patología entre las cirrosis ascitógenas y las icterígenas, según el predominio de la ascitis o la ictericia, debe ser una cuestión de terreno y no de factor causal, alcohol e intoxicaciones digestivas en un caso y sífilis o tuberculosis en otro. El hecho de que la icterígena sea una hepatitis hipertrófica no invalida la afirmación de que sea el mismo proceso inflamatorio de todas las hepatitis. Estas diferenciaciones clínicas carecen de importancia para la terapéutica cuando están presentes las características y modalidades de fósforo. Las mismas lesiones que hemos estudiado en el hígado se producen en los demás órganos parenquimatosos: páncreas, corazón, riñón, músculos. El segundo gran síndrome es producido por el sistema nervioso, de la misma naturaleza anatomopatológica, pero atacado electivamente por su gran riqueza en lecitinas, con las que el fósforo tiene tanta afinidad. Y el tercero, el hemorrágico, producido por la fragilidad de los vasos cuyas paredes, endotelio, sufren degeneración grasosa y por la acción sobre la misma sangre cuya coagulación disminuye. Sobre la base de estos conocimientos anatomopatológicos, el cuadro clínico se explica perfectamente. Aparato digestivo. Habíamos dicho que en caso de envenenamiento, en el estómago y el intestino se produce hiperemia de la mucosa, pequeñas efracciones sanguíneas seguidas de inflamaciones parciales y ulceraciones, y finalmente proliferación conjuntiva. Encías y mucosas ulceradas y sangrantes con sequedad y ardor, sed intensa, avidez por agua fría, que es vomitada en cuanto llega al estómago y se calienta. Sensación de vacío, de desfallecimiento en la boca del estómago, que se extiende a todo el abdomen, con hambre intensa, verdadera desesperación por comer. Dolores quemantes, ardores que mejoran al ingerir bebidas frías. Diarrea acuosa, abundante, sin dolor, pero muy agotadora, más que china. Finalmente, hemorragias intestinales. En cuanto al hígado, hemos visto ya su aplicación terapéutica en la atrofia amarilla aguda del hígado, la fiebre amarilla y la intoxicación por cloroformo. Es interesante y necesario hacer aquí el distingo con otro gran medicamento del hígado, Lycopodium. Los dos actúan en la insuficiencia hepática pero de manera diferente. Lycopodium es llamado azufre vegetal porque es sumamente inflamable y realmente contiene azufre. En efecto, se acerca más en sus relaciones medicamentosas al sulfur que a fósforos. Como aquel, actúa más en las funciones de excreción de la célula hepática, en la eliminación por vía biliar de los productos tóxicos. Lycopodium es el remedio de la función biliar de la célula hepática, mientras que Phosphorus es el remedio de la función glicogénica, del metabolismo del azúcar. Destruye el glicógeno. Por otra parte, hemos visto que Phosphorus excita a la célula para aumentar de tamaño y proliferar, puesto que es su excitante fisiológico.
de manera que en una primera fase de su acción produce hipertrofia hepática, mientras que el Lycopodium solo ocasiona atrofia del órgano. Phosphorus, como veneno comburente más enérgico, determina en general las enfermedades hepáticas más graves o actúa fugazmente, puesto que Phosphorus no es un medicamento crónico de larga duración, en una etapa grave y decisiva de una enfermedad crónica que va rápidamente a la degeneración grasosa. Generalmente, Lycopodium precede a Phosphorus. Sistema nervioso. Como hemos visto a lo largo de toda su acción, exaltación funcional del comienzo de la intoxicación, aquí produce en un primer tiempo gran hipersensibilidad. El sujeto es hipersensible a todas las impresiones externas, inestable, violento, maniático, incesantemente agitado, colérico. En la segunda fase, los fenómenos de excitación son reemplazados por signos de depresión, abolición y necrosis. Temores. Miedo a la oscuridad, a la noche, a la tormenta, lleno de opresiones, temor del porvenir, de estar solo, sin memoria, a veces con accesos de desesperación y caída gradual de todos los atributos de la intelectualidad y el carácter. El resto del sistema nervioso responde de la misma forma: convulsiones, calambres, contracciones musculares, temblores, hormigueos, debilidad, postración y parálisis. En suma, en toda enfermedad nerviosa o mental, Phosphorus es el remedio que evoluciona más o menos rápidamente hacia la degeneración. Es claro que no debe esperarse reacción allí donde la degeneración ya está constituida. Hay muchos síndromes mentales que son pasibles de beneficiarse: manías, histeria, neurastenia, hipocondría, demencias, parálisis, insomnios graves, entre otros, y cuadros nerviosos como por ejemplo reblandecimiento cerebral, tabes, esclerosis lateral amiotrófica, atrofias musculares y parálisis pseudohipertróficas. Siempre que sus signos estén presentes, Phosphorus detendrá la lesión y provocará la reacción de los tejidos aún no degenerados. Aparato respiratorio. En cuanto al aparato respiratorio, detengámonos algo, porque la acción de nuestro medicamento en la tuberculosis tiene mucha importancia. El estudio tipológico ya nos da una semblanza de ese estado tuberculínico o pretuberculoso tan caro en las descripciones clínicas: sujeto largo, delgado, pálido, con piel delicada, fina y transparente, cejas y pestañas largas y abundancia de pelo. Mejor desarrollado intelectualmente que físicamente. Tiene repugnancia por el ejercicio físico. Hipersensible al ruido, a la luz. La helioterapia le produce fiebre, congestión y hemoptisis. Y a los olores. Desfallece igual que Ignatia por los olores. Crece rápidamente, se queja de dolores articulares y tiene, como hemos visto, una tendencia hemofílica particular. La degeneración y la habilidad de las paredes de sus vasos y capilares, especialmente frágiles, y la mala calidad de su sangre lo hacen fácilmente susceptible a las congestiones y hemorragias, de ahí su gran sensibilidad al frío. Phosphorus es un gran friolento condicionado también por la pérdida exagerada de calor vital, metabolismo basal aumentado. La tos y la ronquera tienen particularidades características. La ronquera empeora o se produce a la tarde y antes de medianoche, modalidad de casi todos los síntomas de Phosphorus. La laringe es muy dolorosa y el enfermo no puede hablar a causa del dolor. La ronquera está peor por la mañana, como aurum trifilinum, producida por la fatiga de las cuerdas vocales; manganum, ronquera peor por la mañana y por el frío húmedo; causticum, ronquera crónica por frío seco, paresia de cuerdas vocales; aconitum, primero si continúa la ronquera; causticum, lo mismo que para las parálisis. Ronquera, empeoramiento por la tarde, Phosphorus; y rumex, empeoramiento que cambia la voz a cada rato; disfonía, presionando la fosa supraesternal si se produce la tos; calibicromicum, ronquera, empeoramiento por la tarde, que rasca la laringe, cubierta por ronquera, peor por la tarde, mucosidades viscosas y adherentes; y carbovegetabilis, paresia de cuerdas vocales en ancianos con arteriosclerosis. Tos. La tos es seca, espasmódica, irritante, agotadora. Sacude todo el cuerpo y obliga al enfermo a sentarse en la cama. Se acompaña de opresión, ansiedad extrema y sensación de constricción de pecho, como si se cerrara y fuera a ahogarse, acompañada de dolores quemantes. No es la sensación de peso en el medio del pecho que tiene sulfur, sino una sensación de estrechez, como si el pecho no pudiera alcanzar su amplitud normal para la respiración. Hay un punto doloroso constante a 1 centímetro por encima del apéndice chifoides, cuya presión acusa vivo dolor. La tos está condicionada además por la hipersensibilidad o impresionabilidad del sujeto. El solo hecho de abrir la puerta o ver a una persona extraña le provoca tos. Según aseguran diversos autores, la acción de Phosphorus en las afecciones pulmonares agudas es realmente maravillosa.
cuando tienen las características de la tos con esputo herrumbroso, congestión pulmonar aguda y neumonía. Deben tratarse con fósforus. El esputo de jugo de ciruelas es de arsénicum. Se debe, eso sí, tener cuidado y suspender la repetición apenas se observa mejoría. En cuanto a la tuberculosis evolutiva, se leen discusiones interminables y contradictorias. Unos dicen que jamás debe prescribirse sistemáticamente fósforus en estas condiciones. No llevará más que a desastres, exagerando la fusión gaseosa y provocando rápidamente la muerte. Otros opinan que no debe prescindirse de tan precioso remedio. Debe darse una dosis moderada, 30 o 200, y no repetir sino muy tarde, a veces 1 o 2 meses después, observando muy bien la reacción antes de repetirla. La verdad es que todos los autores señalan accidentes, desde la famosa observación de Chargé, médico homeópata del siglo pasado, que cuenta haber provocado la muerte de una monja por la repetición intempestiva de la dosis de fósforo, hasta los maestros actuales que refieren lealmente varios casos similares en su haber. Pienso que debe ser cuestión de agudeza en el sentido clínico para percatarse del grado de actividad del proceso caseificante y de la resistencia del organismo, nociones que se plantean en un terreno que linda con la intuición del médico. Quizá no haya capítulo más difícil que este en nuestra materia médica. ¿A qué dosis debe darse fósforus? Se ha emitido una regla que dice que todo cuerpo simple que entra como constituyente de nuestros tejidos, como fósforus, calcárea carbónica, sulfur, arsenicum, ferrum, silicia, o los que son compuestos pero se comportan como cuerpos simples, natrium, cali, magnesium, deben administrarse a una dosis única de alta dilución, con una repetición máxima de una vez por semana y mínima de una vez cada 2 meses. En cuanto a los medicamentos que son extraños a la estructura de nuestro cuerpo, pueden darse en intervalos cortos, y aún hay jerarquías porque fósforus, que está presente en todos los tejidos, es de prescripción más delicada que arsénicum, que no está en todos, y que silicia, que solo entra en la constitución del tejido conectivo. Veamos ahora cuáles son en resumen las características de fósforus. De entre todas ellas que ya hemos visto, el tipo mental, el estado de las mucosas que le dan esa sed invencible, el hambre voraz con sensación de vacío en el abdomen, la ronquera peor por la tarde, la tos con opresión en el pecho, la tendencia a las hemorragias, los calores quemantes o ardientes, dolores de quemaduras que constituyen una característica cuyo resalte es necesario por ser compartida con otros medicamentos de la importancia de sulfur y arsénicum, con los cuales forma la tríada del ardor. En sulfur los ardores son generalizados, en arsénicum localizados, y en fósforus asientan en regiones variadas y se sienten tan pronto en un lado como en otro. Además, se diferencian en su acción. La de sulfur es centrífuga, echa fuera de sí las toxinas que exterioriza en forma de erupciones o congestiones. En fósforus, en lugar de exteriorizarse como en sulfur o desarrollarse superficialmente como en arsénicum, el ardor se desarrolla en profundidad, quema y destruye hacia adentro, en las vísceras y partes profundas del organismo. Complementarios. Sus complementarios son arsenicum album y allium cepa. Complementarios son los medicamentos que se completan el uno con el otro para cubrir gran parte de los síntomas, ya sea por la semejanza en la acción anatomopatológica como por actuar en el mismo sentido aunque no en el mismo nivel. Arsenicum y fósforus producen parálisis precedida de agitación. Arsenicum actúa preferentemente sobre los nervios periféricos, sobre el sistema nervioso vegetativo. Parece que tiene electividad sobre los filetes nerviosos, mientras que fósforus actúa sobre el sistema nervioso central, sobre el cuerpo mismo de la neurona, allí donde está el núcleo. La parálisis arsenical se produce particularmente en las extremidades de los miembros. Empieza por los dedos y no pasa nunca de las rodillas o los codos. Precedida por dolores ardientes, calambres y hormigueos, se trata de una parálisis sensitivo-motora, con abolición de los reflejos tendinosos, retracción tendinosa y atrofia final. Sobre un fondo de una enorme depresión, puesto que la resistencia vital es sumamente débil, arsenicum tiene una gran excitación que alterna periódicamente. Un día está agitado, activo y el otro aplastado, deprimido, pero conserva siempre su fondo de desesperanza y angustia. Agitación muy grande, debilidad irritable, que lo coloca en este sentido por encima de fósforus, y en la tríada de la agitación, aconitum, rustox y arsenicum. Fósforus tiene también debilidad irritable, es agitado y deprimido, pero sin llegar en uno u otro sentido a los extremos de arsenicum, ni presentar su periodicidad. Por otra parte, luego de esta llamarada del comienzo, de esta hiperexcitabilidad de los sentidos y facultades psíquicas que lo hacen vivaz, entusiasta, apasionado, cae paulatinamente en el embotamiento y la depresión, en una especie de coma psíquico, mientras que arsenicum conserva hasta el final la agitación que hace que cuando ya no puede moverse, aún pide que lo muevan o lo trasladen de la cama.
La mentalidad de arsenicum es primordial en el cuadro junto a la grabación, de 1 a 3 de la mañana, mientras que en Phosphorus es secundaria. Allium cepa complementa la acción de Phosphorus en los estados catarrales agudos de mucosas, ojos, nariz, laringe, primeras proporciones del tubo digestivo, cuando se presentan los síntomas, coriza ardiente, abundante, acuosa y como fuego que excoria el labio superior con lagrimeo dulce. Resumen. Phosphorus es uno de los 14 cuerpos simples principales que constituyen nuestro organismo: carbono, hidrógeno, oxígeno, azoe, azufre, fósforo, cloro, potasio, sodio, calcio, magnesio, hierro, sílice y flúor. Asientan todo lo que es noble y central: núcleos celulares, parénquima de vísceras, células nerviosas. Es indispensable a la vida puesto que regula el catabolismo. Normalmente la combustión se hace con lentitud, pero patológicamente se realiza con extrema rapidez, como en la intoxicación fosfórica. Se produce un incendio que exalta todas las funciones para acabar rápidamente con la última reserva de las fuerzas vitales. En todo enfermo debemos estudiar el cuadro actual y el cuadro constitucional. El cuadro actual es como una enfermedad aguda que requiere de un medicamento distinto al que corresponde a los síntomas constitucionales. En algunos casos puede coincidir con el remedio constitucional y entonces se debe ser prudente en la valoración de los emuntorios y de la patología estructural para no provocar agravaciones irreparables. Los medicamentos se dividen entre los que tienen una acción local, orgánica o superficial, cuyo campo es limitado, y los que alcanzan a influir dinámicamente en el aspecto profundo biotipológico constitucional. Los primeros, llamados también de drenaje, cubren generalmente el cuadro actual, pero son los segundos los verdaderos remedios curativos que cada historia clínica personal y biográfica debe descubrir aunque no puedan aplicarse en el momento actual. Va de suyo que, en dosis bajas, de acuerdo con la reactividad vital del enfermo, un medicamento constitucional puede ser aplicable para la enfermedad actual con alteraciones patológicas, como también ser solo de acción local orgánica adaptable al elemento actual y supeditado al verdadero remedio constitucional de ese enfermo. Phosphorus es un remedio fundamentalmente constitucional, aunque circunstancialmente también agudo, local o del momento actual. Fue usado casi siempre desde su descubrimiento por Brandt, un alquimista de Hamburgo, en 1673. Y las principales manifestaciones toxicológicas son afecciones hepáticas, cardíacas, respiratorias, nerviosas y la famosa necrosis del maxilar inferior observada en trabajadores que manipulan el fósforo. Su acción tóxica sobre los tejidos se caracteriza por la destrucción, caries y necrosis. Sustrae el calcio de los huesos, destruye los glóbulos rojos y produce la degeneración grasosa del hígado, los riñones, el páncreas y los músculos. Funcionalmente es un cuerpo químico altamente activo y oxidable, y por lo tanto un poderoso reductor. Bajo la forma de fosfatos y compuestos orgánicos se halla en todos los tejidos como parte esencial de los núcleos celulares, por lo que asume un papel capital en los procesos de nutrición y reproducción. Su presencia preponderante en las lecitinas del cerebro y de los nervios le confiere la peculiar determinación de síntomas mentales y nerviosos, de decisiva importancia en la estructuración de la personalidad, a la par que por la formación del ácido difosfoglicérico, constituyente de los glóbulos rojos, provoca los estados hemorragíparos característicos de este medicamento. En los cuadros de intoxicación aguda se presentan vómitos y diarreas, intensos dolores en todas partes y hemorragias por todos los orificios. En su aspecto constitucional esquemático, Phosphorus aparece como un enfermo profundamente adinámico, con hipersensibilidad sensorial y tendencia a las hemorragias, de la misma manera como puede decirse que Sulfur es el autointoxicado, congestionado y pruriginoso que hace su voluntad en todo. Lycopodium, el hepático susceptible e irritable, con formaciones reactivas de orgullo y suficiencia. Sepia, el hipertenso portal, que todo lo ve negro como la nube oscura que deja la sepia en su ida. Natrum muriaticum, el desmineralizado, resentido y triste que se seca. Calicarbonicum, el anémico con edemas, lleno de miedo y sobresaltos. Iodum, el flaco, ansioso y agitado con infartos glandulares y ganglionares. Arsenicum, el agitado ansioso con dolores quemantes y putrefacción. Pulsatila, el cianótico, tímido, emocionable, con variabilidad y cambio de síntomas. Calcárea carbónica, el aprensivo, lento y apático. El tipo constitucional de Phosphorus es fuertemente marcado. Es un paciente alto, delgado, con tendencia a la emaciación por exageración del metabolismo, de temperamento sanguíneo, piel blanca, delicada, cérea, traslúcida, cabellos rubios, rojizos u oscuros, pestañas grandes como los pretuberculosos, anémico,
con tendencia al crecimiento rápido, en crisis, el tórax estrecho y largo, con el aspecto del hábito asténico de Stiller, la espalda encorvada, de naturaleza hipersensible, con reacciones y percepciones vivas, gran eretismo nervioso y exaltaciones de todos los sentidos, con tendencia a las hemorragias, formación de moretones, profusa salida de sangre por pequeñas heridas y manifiesta plétora sanguínea en forma de calores, ardores y congestiones. Psíquicamente es hipersensible a las excitaciones externas e internas, tacto, olores, ruidos, cambios eléctricos de la atmósfera y a la menor contrariedad de la vida. Apasionado y vehemente, reacciona con bruscos paroxismos tanto en un acceso de entusiasmo como de agresividad irascible o llanto. Es la reacción paroxística crítica que precede a la declinación paralítica de un paciente cuyo sistema nervioso y personalidad psíquica asientan en un organismo profundamente atacado en su vitalidad, destinado al reblandecimiento, la atrofia, la destrucción tisular y la consecutiva parálisis, y que en un primer momento exalta su reactividad defensiva. Hallaremos en Phosphorus entrelazadas y alternantes manifestaciones bipolares que traducen su exaltación de todas las funciones, mentales, sensoriales, sensitivas y motrices, con agitación, ansiedad, violencia, hipomanía, cólera, excitación sensual, junto a apatía, indiferencia, postración, depresión profunda, melancolía, temblores y parálisis que denotan la acción deletérea del genio mórbido representado por este medicamento sobre la fuerza vital hasta llevarla a su total aniquilación. El cuadro mental puede presentarse como una psicosis maníaco-depresiva o locura cíclica, que alterna periodos de hipomanía con depresión melancólica. Dos síntomas mentales característicos resaltan en Phosphorus, la inquietud y el miedo. La inquietud es universal, no puede sentarse o estar quieto un momento, empeora cuando está solo o en el crepúsculo, al anochecer, que es cuando se intensifica también el miedo, las aprensiones y los presagios tenebrosos. Tiene miedo sobre todo a la muerte, al ataque cerebral o apoplejía, abandonado por su intenso aflujo sanguíneo encefálico, a las caras que lo miran desde los rincones, a las tormentas y truenos que le traen palpitaciones, diarrea y temblores, a la locura, a la enfermedad, a que algo imprevisto le pase, a estar solo, a la oscuridad, a los maleficios mágicos, a los ladrones, mientras está tocando el piano, a los fantasmas o aparecidos, a cosas imaginadas, a sofocarse, al agua, y a todas las aprensiones parecen empezar desde el hueco del estómago. La inquietud y el miedo, como fenómenos exultantes, inicialmente acompañados por contracciones fibrilares, dolores ardientes, desgarrantes, tirantes, rigideces, temblores, adormecimientos y hormigueos que revelan la irritación espinal, van seguidos de indiferencia, apatía, laxitud moral, desafecto por los hijos, familia, amigos, hipocondría, tristeza profunda, incapacidad para sostener un esfuerzo mental acompañada de aprensión o sensación de hundimiento en la boca del estómago, y luego parálisis con paraplegia, hemiplegia, ataxia locomotriz, marcha titubeante y un síntoma nervioso característico de Phosphorus, la sensación de algodonamiento en la planta de los pies, fuzz feeling, para finalizar con la parálisis general progresiva, locura y delirio de grandeza. Todos estos miedos configuran un cuadro de ansiedad en brotes paroxísticos con su correlato, la agitación, el desasosiego, la movilidad y el estado permanente de aprensión que le hace presagiar males terribles, desgracias inminentes y que lo pueden llevar al suicidio. Obedecen a la exaltación constitucional del instinto agresivo, destructor, producida por la diátesis tuberculínica que alienta en el fondo mórbido de estos enfermos bajo el genio destructor de la sífilis. El fondo sólico que siempre subyace en todo terreno constitucional es la dinámica diatésica responsable de la exaltación paroxística que desde su inicio jalona en brotes episódicos el trayecto mórbido de un proceso cuyo propósito esencial es la destrucción sifilítica. En correlación íntima de sus respectivos dinamismos, la SORA y la sífilis determinan la diátesis tuberculínica donde, por sobre el instinto de la vida, representado por la psora, cuya actividad paroxística, mediante la fuerza vital, provoca la enfermedad aguda y las crisis de los emuntorios, se superpone la acción letal del instinto de muerte o destructivo que conduce a la tuberculosis o al aniquilamiento de la personalidad con la locura o el suicidio. Todos los miedos que constituyen el síndrome mental de Phosphorus están condicionados al miedo fundamental a sí mismo, a los propios impulsos destructores que alientan desde el sustratum biológico de su propia personalidad. El enfermo lleva dentro de sí su propio asesino. El suicidio no es más que un asesinato de sí mismo. En una misma persona se identifican el asesino y su víctima, y este peligro lo lleva el propio individuo en su interior, como una determinación fatal que crea sutilmente las condiciones circunstanciales adecuadas para que el propósito destructor se cumpla inexorablemente en una u otra forma.
Phosphorus tiene demasiado miedo para cometer un suicidio del que sí es capaz Aurum, quien en el instinto destructor culmina con la autoagresión directa. Pero existen muchas formas de autodestrucción. Hay enfermos que no quieren curarse, los que reclaman operaciones mutilantes para calmar su sed destructora y proyectan en el destino su propio aniquilamiento. La psicología moderna que estudia la actividad subjetiva ha establecido que junto a las tendencias vitales subrogadas a la energía vital positiva que anima al organismo, coexisten tendencias negativas, agresión y muerte, como un instinto biológico primario tendiente a la autodestrucción. En su origen, esta tendencia agresiva tiene la finalidad de destruir al objeto o la causa que excita perturbando la fuerza vital puesta al servicio del instinto de conservación u homeostasis. De igual modo, destruimos el alimento que ingerimos para asimilarlo. La actividad destructora acompaña a los procesos vitales en todos los aspectos, tanto biológicos como psicológicos. El signo fundamental de Phosphorus es el miedo a las propias pulsiones agresivas y destructoras que crean un estado de ansiedad, agitación, inquietud, desasosiego permanente y toda la gama de temores que lo caracterizan. Aurum es un medicamento que también reacciona ante la propia agresividad destructiva exacerbada por el genio mórbido sifilítico, pero ya no con miedo, sino con ansiedad de conciencia, sintiéndose culpable, lleno de remordimientos y autorreproches, con desesperación por salvarse y pensamientos de suicidio como única forma de escapar a la tortura del instinto agresivo reprimido y vuelto contra el propio yo. Phosphorus tiene demasiado miedo como para llegar al suicidio, pero puede cometerlo si las circunstancias ambientales lo colocan en condiciones de máxima tensión agresiva y desesperación. También Arsenicum puede cometer el suicidio. El miedo a la muerte no es más que la propia actividad destructora que emerge del fondo de su organismo agotado, y Solinum, que siente la desesperanza de curarse, salvar o vivir porque le falta la capacidad de reacción moral y física frente a la aniquilación biológica progresiva que siente. La agresividad exacerbada que caracteriza el cuadro general de Phosphorus condiciona las manifestaciones de la actividad sexual en forma muy peculiar. Phosphorus es un gran excitado sexual, con gran eretismo, pensamientos y erecciones fuera de todo control, pero al mismo tiempo Hahnemann señala que le falta fuerza vital. Lo que sucede es que el instinto sexual, expresión máxima del instinto de vida, está tan fuertemente sojuzgado, por decirlo así, por el instinto de muerte, que el ejercicio sexual se convierte para el sujeto en un acto peligroso y nocivo y se transforma en tabú. Un enfermo Phosphorus de 23 años que asistimos nos refería que tenía miedo al acto sexual. Nunca lo había practicado y pensaba con horror en la posibilidad de tener que hacerlo. Creía que tenía los testículos atrofiados, se sentía irremediablemente impotente, y cuando estaba junto a su novia le acometía un miedo pánico de hacerle daño, de agredirla físicamente, como también de estar infligiéndole un grave perjuicio moral. Su sufrimiento lo impulsaba a pensar en el suicidio como única forma de huir a la agonía de su ansiedad, pero contrarrestaba este impulso un intenso miedo a la muerte. Sus otros síntomas eran gran excitación e inquietud, llamaradas de calor que se extendían desde las manos a la cara, debía lavarse frecuentemente las manos, calientes y secas, cefaleas congestivas que mejoraban con aplicaciones frías, sed ardiente de agua fría, gran apetito, con desfallecimiento y languidez, acrocianosis en los dedos de las manos, lateralidad izquierda de sus dolores y tendencia hemorragípara, puesto de manifiesto por la dificultad que diariamente tenía para cohibir la intermitente salida de sangre de las pequeñas heridas que hacía al afeitarse y que lo obligaban a usar un lapicito preparado con alumbre y extracto de trombina. La tendencia hemorragípara está siempre presente como característica fundamental de Phosphorus. Hay evidente disminución de la coagulación sanguínea. Se producen hemorragias por todos los orificios, epistaxis, hemoptisis, hematurias, esputos con sangre cada vez que toma frío, púrpura hemorrágica, moretones espontáneos, petequias en los cuadros agudos típicos y profuso sangrado de las pequeñas heridas. La tendencia a las hemorragias viene aparejada a marcadas manifestaciones de gran eretismo vascular arterial. Siente dolores ardientes, desgarrantes, tirantes por todo el cuerpo, ardor entre las escápulas en lugares circunscritos a lo largo de la columna vertebral y sensación de intenso calor que corre hacia arriba por la columna. La sangre sube a la cabeza, cefaleas congestivas con pulsaciones, llamaradas de calor que se extienden de las manos a la cara. Debe lavarse las manos frecuentemente por lo calientes y secas, como el luesinum. Los síntomas de la cabeza y del estómago empeoran por el calor. Las aplicaciones calientes, al sumergir las manos en agua caliente o ingerir alimentos calientes, y mejoran con las cosas frías. Los síntomas del cuerpo empeoran con el frío y mejoran con el calor.
Es un cuadro de intensa congestión cefálica con frilosidad general y una particularidad muy característica, la congestión gástrica que reclama comidas frías, carne fría, que puede vomitar si está caliente, bebidas heladas y sed ardiente. Tiene gran sequedad de los labios, boca y garganta, y apetencia por los helados, que mejoran los dolores de estómago. El agua también es vomitada al calentarse. Hemorrágico, congestionado y sediento. Fósforus es un enfermo que se quema y tiene el metabolismo considerablemente acentuado, con aceleración de los cambios que propenden a la destrucción catabólica de la misma manera como en el plano psíquico se destruye su personalidad. Tiene gran apetito, languidez y debilidad en todo el vientre, sobre todo a las 11 de la mañana, como sulfur, y sensación de abdomen hundido. Debe comer a menudo porque si no desfallece. Tiene hambre después de comer, en la noche, que le obliga a levantarse y cuando le duele la cabeza. Desea la sal, que agrega en exceso, como asimismo alcohol, y siente aversión por los dulces. Hemos dicho que la rigidez y tensión muscular es un rasgo notable en Fósforus, y el aparato muscular es principal medio de agresión. Fósforus es un agresivo en constante tensión muscular, con rigidez al empezar a moverse y dolores desgarrantes, tirantes, que configuran un síndrome pseudoparalítico, ya que al aflojar la tensión en claudicaciones intermitentes se cae súbitamente, característica esta muy notoria en Fósforus. Los síntomas orgánicos más importantes son tos que viene del estómago después de comer, por una especie de cosquilleo en la boca del estómago, tos cuando un extraño entra en la habitación y con los olores fuertes, tos con dolores retroesternales, sofocantes, con contracción de la laringe, como si algo roto se desprendiera, ronquera que empeora por hablar, con constricción y espasmo de laringe, constante irritación de la laringe que empeora por hablar, afonía y ronquera por hablar mucho o por el cambio de tiempo, respiración jadeante y laboriosa, enfisema, asma después de la tos, dolores de cabeza como si se partiera o rajara con la tos, sensación de frío en el cerebro, congestión de la cabeza que parece venir de la columna. En la visión los síntomas traducen el estado congestivo cefálico ocular. Las letras aparecen rojas o ves siempre verde. Ve un halo alrededor de las luces y muchas veces los colores aparecen negros. En el aparato intestinal terminal, Fósforus presenta características interesantes. Las heces son largas y duras, como deposiciones de perro, expulsadas con gran dificultad. La diarrea es profusa, involuntaria, sin dolores, sanguinolenta, con membranas y partículas como de sangre, con sensación de que el ano quedara abierto, como si no hubiera contracción del esfínter. Un niño de 17 meses con toxicosis en estado comatoso dejaba colar la materia fecal acuosa por el ano abierto como un orificio inerte. Fósforus 30 lo salvó. Las modalidades de Fósforus son empeoramientos por las tormentas que, juntamente con la exacerbación del miedo, le producen dolores musculares. Está peor por el cambio de tiempo, con el frío, excepto en la cabeza y el estómago, al atardecer o en el crepúsculo, y antes de dormir, pero mejora después, sobre todo luego de la siesta. Empeora al acostarse del lado izquierdo, por el contacto de la ropa, no soporta el contacto de la ropa de noche, los niños se destapan, por las comidas y bebidas calientes, por el viento, la luz, la música, los ruidos o tocando el piano y en la oscuridad. Sus dolores de cabeza congestivos mejoran al aire libre. Patológicamente, la clínica ha confirmado que Fósforus tiende a producir degeneración grasa del hígado y del páncreas y amiloidosis grasa del riñón. Ataca electivamente las caderas, rodillas, lado izquierdo del maxilar inferior y produce caries, exostosis de columna y diabetes. Fósforus es un remedio constitucional que se caracteriza por la exaltación mórbida tuberculínica del instinto agresivo destructor con reacción del miedo, agitación e inquietud. El signo destructivo se cumple cuando empieza a determinar indiferencia, apatía y desafecto. Ambos estados se alternan cuando el enfermo oscila entre la hiperactividad mental, vehemencia, irascibilidad, excitación sensorial y bruscos paroxismos de exaltación psíquico-nerviosa, con franca declinación paralítica posterior de su actividad. Simbólicamente es un fuego que antes de apagarse se aviva en brusca llamarada. Los correlatos fisiológicos de este cuadro de combustión acelerada son las intensas congestiones, la tendencia hemorragípara, la rigidez muscular y la súbita caída de la fuerza. El conocimiento biográfico del enfermo proporcionará los elementos para descubrir, por medio de sus reacciones frente a las contingencias de la vida, las frustraciones y las relaciones afectivas con sus familiares, la tendencia mórbida constitucional que ha prevalecido y la forma como ha reaccionado psíquica y fisiológicamente frente a los estímulos vitales del ambiente. El cuadro actual no puede constituir todo el caso clínico.
El momento actual es el epílogo de un largo proceso que solo puede ser revelado por la historia biográfica del enfermo. Phosphorus es un cuadro actual que también tiene su historia y su biografía. Las vicisitudes, frustraciones y condiciones de vida provenientes del ambiente inciden sobre un estado constitucional dinámicamente susceptible que reacciona de una determinada manera. Se produce una interrelación dinámica entre el sujeto y su medio que va modelando la personalidad y el carácter para determinar los procesos mórbidos fisiopatológicos de acuerdo con la estigmatización neurovegetativa congénita del soma. Los síntomas orgánicos son la expresión simbólica de un sentido vital inconsciente que tiene su máxima expresión de totalidad en los síntomas mentales, en el complejo afectivo, en la personalidad. Las reacciones caracterológicas personales cobran así decisiva importancia para comprender ese fondo anímico personal. Frente a las mismas frustraciones, Silicia reacciona con timidez, pusilanimidad e inferioridad, Natrum muriaticum con resentimiento, rechazo y aislamiento, y Phosphorus con miedo y ansiedad. Constitucional, tejido nervioso, huesos, se quema, aumento del metabolismo, intensificación del fuego de la vida, lado derecho, síntomas mentales, impulsivo, impulso de matar, como iodum, hepar o platina. Hipersensible, hiperemotivo, intuitivo, de reacciones rápidas para caer después en apatía. Indiferente para todo, familiares y relaciones, indiferencia hacia sus hijos, como sepia. Delgado y débil, gran acuidad sensorial, arsenicum, cofea, belladona, nux vomica, opium y Phosphorus. Apático, no presta atención a nada, contesta sin voluntad o habla muy rápido y corto. De pronto se siente vejado y reacciona con gran irritabilidad, vehemencia o ira. Es capaz de matar. Sympathetic, se conduele del mal ajeno, de los juguetes rotos, no es egoísta. Busca simpatía, compañía, afecto, mimo, comprensión, apoyo. Kiss, besa a todo el mundo. Personalidad dependiente al máximo, quiere compañía, busca consuelo. Chaotic, inquietud, restlessness, no puede quedarse quieto. Efectos crónicos de susto, tristeza, pena, nostalgia. El mundo le parece insoportable. Depresión del sensorio, parloteo ininteligible. Estado estuporoso, inconsciente. Cuando lo despiertan, recobra plena consciencia. Susceptibilidad caprichosa, refinado, presumido. Niños a los que les gusta vestirse bien, acicararse. Sensible, hiperestésico, física y moralmente. Miedos a la soledad, a las tormentas, a la muerte, a la enfermedad, de que suceda alguna desgracia, a los ladrones, a los fantasmas, a la oscuridad, ansiedad en el crepúsculo, gran disposición para las emociones, mal humor, inquietud y pusilanimidad en el crepúsculo. Ansiedad con calor en la cabeza, manos calientes y rojas, opresión y corazón cerrado, inquietud sobre su enfermedad y porvenir, ilusión de caras que asoman en las esquinas o escenas obscenas que lo acusan, falta de pudor, se desviste y quiere pasearse desnuda. Cree ser una gran dama de alto rango y dirigir los affairs más importantes. Gran inquietud, sobre todo durante las tormentas. Accesos espasmódicos de llanto y risa, histeria. Estado de clarividencia, éxtasis, mesmerismo. Le gusta ser magnetizado. Le gusta que lo friccionen, que lo soben, acaricien, que lo tomen de la mano. Síntomas físicos, calor y ardor en muchas partes, boca, estómago, intestinos, ano, espalda, que sube por la espalda, palma de la mano. Enfermo alto, delgado, de tórax estrecho, aspecto tísico, emaciación, cabello lacio oscuro o rojo rubio. Diarrea crónica, tendencia a la diarrea, diarrea en niños con ano parésico. Neumonías severas con gangrena. Desea bebidas y comidas frías, vomita el agua fría al calentarse en el estómago, fotofobia, epistaxis, sensación de debilidad, vacío en el abdomen, en el estómago, se desvanece de hambre, bulimia, hambre durante la noche, tos por constante cosquilleo en la garganta, ansiedad en la región precordial, con sensación de hambre que mejora comiendo, calor, como ardor entre los omóplatos, se acuesta sobre el lado derecho, no puede acostarse del lado izquierdo, siente palpitaciones, hemorragias, las pequeñas heridas sangran mucho, afecta la sangre y el hígado, como en Crotalus horridus, disminución del índice de coagulación y tiempo de hemorragia, necrosis de los huesos, especialmente maxilar inferior, sensación de sofocación, sistema muscular laxo, gran cansancio, mejora después de dormir aún un sueño corto, como sepia, en oposición a la quesis, inquietud general, Zincum tiene inquietud de pies, Phosphorus es lento, calmo, lerdo, estúpido, slowness, como Conium maculatum, Elevorus niger, Phosphorus, calcárea, grafites, Carbo vegetabilis, opium, pulsatila, sepia.
deseo de sal por su metabolismo exagerado, natrum muriaticum, deseo de sal y aversión a las grasas, nitric acidum, deseo de sal y cosas grasosas, argentum nitricum, deseo de dulce, de azúcar. Consunción, fiebre éctica, tuberculosis. Kent, nacido enfermizo, crece delgadito y rápido, es frágil, anémico, personas que enflaquecen rápidamente. Palpitaciones violentas, orgasmo sanguíneo, violento e irascible, hemorragíparo, petequias, moretones. Los síntomas del pecho y las piernas mejoran con el calor, mientras que los del estómago y la cabeza mejoran con el frío. Mejora con comidas frías. Tos cuando pasa del calor al frío, a diferencia de Brionia, que tiene tos cuando pasa del frío al calor. Peor desde el crepúsculo a la medianoche. Sexualmente muy excitado, satiriasis o ninfomanía, pero con pobre poder sexual, conflictos sexuales. Niños rubios o pelirrojos, piel fina, traslúcida, ojos azules, brillantes, chispeantes, hábito asténico, impresionable a todo lo que le rodea, excitable, reacciona con rapidez y entusiasmo, mente alerta y rápida, percibe con acuidad y rapidez la actitud de las personas, cada nueva idea o emoción lo exalta, pero se apaga enseguida y cae en apatía, indiferencia y quietud. Indiferencia interrumpida por raptos de excitación y entusiasmo, como llamaradas. Cambios rápidos sobre un fondo de timidez, apatía, cansancio de la vida. Sensible a los cambios eléctricos y atmosféricos. Las tormentas pueden producirle diarrea y o palpitaciones. Impresionable, reacciona con vivacidad e ira, pero se calma y no conserva rencor, a diferencia de Natrum muriaticum. Se pelea con los chicos, pero no puede estar solo, a diferencia de Natrum muriaticum. Sobreactividad mental que lo deja postrado. Outburst of excitation and anger prostrate this delicate subject. Ansioso, con miedo a todo, se calma cuando se lo toma de la mano, se conforta con la presencia de otros. Alone, ansiedad que empeora estando solo, arsenicum phosphorus. Apprehension, aprensión, temor en el estómago, como cali carbonicum, digitalis, lycopodium, aurum metherium, temor que parece venir de la boca del estómago. A nivel del sistema nervioso, espasmos, twitchings fibrilares, dolores como relámpagos, ataxia locomotriz. Calor que sube por la columna hasta la nuca y vértex, como picricum acidum. En cambio, el calor baja. Cirrosis hepática, atrofia amarilla aguda del hígado, como Crotalus horridus. Asma, tos espasmódica con sangre, pero sobre todo neumonías. Miedo de estar solo porque se puede morir, como argentum nitricum, arsenicum, cali carbonicum, también phosphorus. Stammering por miedo, parecido a causticum del cual es enemigo, paresia. Parecido a iodum en la tuberculosis. Iodum es caluroso y mejora al aire libre. Además no es nervioso como Phosphorus ni hemorragíparo. Phosphorus es friolento con escalofríos. Como complementarios, calcárea, tuya, fluoric acidum, sanícula, pulsatila. Carácter impulsivo, cualquier cosa lo excita y subleva, arrebatado. Éxtasis, Phosphorus, aconitum, agaricus, cofea, laquesis, opium. Caminar a medianoche, a la luz de la luna. Antimonium crudum, romántico. Vértigo, por olor de flores. Phosphorus, nux vomica y ostiamus. Carácter extrovertido, espontáneo. Natrum muriaticum es introvertido. Le gusta a la gente, tiene temor a la soledad, imaginativo. De pequeñas cosas hace un mundo. Hipocresía. Llamaradas de calor como si le arrojaran agua caliente cuando le asalta vívidamente una idea. Ansiedad por excitación, antes del coito. Niñas que se aíslan, no salen de su casa porque tienen miedo de perderse. Excitación sexual tabú. Miedo a la locura, a la muerte. Jóvenes que tienen miedo a las víboras. Miedo homosexual debido a su exaltación erótica. Indifference to relations. Phosphorus puede ser indiferente a sus hijos. Oscila entre la compasión y la aversión a las relaciones.